Seguimos con la cuarta parte de este video. Eh, Nos habíamos detenido en esta pregunta. La vuelvo a Ahora, reproducir. sosteniendo que usted dice que, que el Hijo y el Padre es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios, y que por ende el Hijo es el Dios viviente, le pregunto, si el Hijo es el Dios viviente, ¿por qué el Hijo no vive por sí mismo, sino que vive por el Padre, según Juan 6:57, que ahora le pego el texto? Claro, porque es que Él es el Hijo, Él no es el Padre. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Él es el Hijo del Dios viviente, porque Él tiene un Padre y junto con el Padre y el Espíritu Santo conforman la hija de Dios. Su sexta pregunta, señor Ángel Gabriel Luna, ahí le demostré, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él no es el Padre. Carlos me está respondiendo algo que yo no pregunté. No pregunté si el Hijo es el Padre o si el Padre es el Hijo. Pregunté por qué el Hijo no vive por sí mismo, como así el Padre vive por sí mismo, ¿verdad? Este, Así como dice en Juan 6:57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. O sea, en ninguna parte encontramos que el Padre viva por el Hijo, pero sí encontramos que el Hijo viva por el Padre. Entonces, eso es lo que le estaba preguntando, pero Carlos tiene esa costumbre de no entender, quizás, no sé. Me pone Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, no pregunte nada de esas cosas. De hecho, estos textos están demostrando que no hay ningún hijo, ¿verdad?, que se llame Dios viviente, aparte del Padre Dios viviente. O sea que estos textos, tanto Mateo 16:16 y Juan 6:69, no demuestra que el Dios Hijo sea también el Dios viviente. Entonces acá le digo que es la quinta pregunta. Sigue citando texto. Le pido que la responda. Quinta pregunta, me dice Carlos. Yo le vuelvo a reenviar la pregunta que le hice. Ahora, sosteniendo que usted dice que, que el Hijo y el Padre es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios, y que por ende el Hijo es el Dios viviente, le pregunto, si el Hijo es el Dios viviente, ¿por qué el Hijo no vive por sí mismo, sino que vive por el Padre, según Juan 6:57, que ahora le pego el texto? Bueno, esa era mi pregunta. La pregunta que yo le comienzo a hacer es de acuerdo a lo que él sostiene, que tanto el Padre y el Hijo son el mismo Dios viviente. Entonces, si somos el mismo Dios viviente, ¿por qué el Hijo no es como se nota en Juan 6? Juan 6:57, que el Padre es el viviente, ¿verdad? ¿Por qué el Hijo no es el Dios viviente? ¿Por qué no dice así la Biblia? ¿Y por qué dice que Él es que el Hijo vive por el Padre? Más sin embargo, no encontramos que el Padre viva por el Hijo. Pero bueno, acá se toma más de un minuto, porque la respuesta era un minuto, miren, 2:15. Por una muy sencilla razón, porque es que el Hijo es el verbo que fue manifestado en carne. Desde el principio de la creación están el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, tres que son un mismo, único y verdadero Dios en Ejat, Elohim plural, Ejat, ¿sí? El Hijo es la manifestación en carne de ese verbo. Ese Hijo fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo en una mujer llamada María. Por eso se llama Hijo de Dios e Hijo de Hombre. En él confluyen las dos naturalezas, pero ese Hijo fue obediente hasta lo sumo porque él se despojó de su propia gloria sin importar ser Dios. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues este sentir en usted, Ángel Gabriel, y en todos nosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su divinidad, de su gloria, al ser manifestado. Hagamos un alto acá. Él dice que, ¿de qué se despojó? Dice él, de su divinidad y de su gloria. O sea que él toma Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, de un despojamiento de la naturaleza divina.
Si el Hijo se despoja de ello, entonces Él no puede ser Dios. Directamente se hizo un ser humano y su naturaleza, ¿verdad? Sus condiciones divinas las dejó en algún lado. No sé en qué parte, pero bueno, según Carlos, el Hijo se despojó de su divinidad. Aunque la Biblia no dice que se despojó de su divinidad ni de su gloria, no dice nada de esas cosas en Filipenses 2. Más sin embargo, Carlos dice que se despojó de su divinidad y de su gloria. Entonces, teniendo esto en mente, mis estimados, eh, debemos concluir por estas palabras de Carlos Patiño que el Hijo dejó de ser Dios y que murió solamente un hombre en la cruz, pero veamos cómo luego él se contradice en sus palabras. Manifestado ese verbo eterno en carne como hijo de Dios, claro, Vamos a él escucharlo tenía de vuelta. dependencia, despojó a sí mismo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su divinidad, de su gloria, al ser manifestado ese verbo eterno en carne como hijo de Dios. Claro, él tenía dependencia total y obediencia total. Y dice que él fue obediente en forma de hombre, fue obediente hasta lo sumo. Por lo cual, Dios Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre aquí en la tierra. ¿A quién? A ese verbo manifestado en carne como hijo. ¿Sí? Para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, bajo ese nombre que es nombre de salvación del Hijo de Dios. ¿Sí? Para que toda lengua confiese que Jesucristo el Hijo de Dios es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre, porque el que fue manifestado fue el Verbo eterno, pero el Hijo de Dios aquí en la carne se sometió voluntariamente al Padre. Por eso él dice, Padre, yo hago tu voluntad. Padre, tú me enviaste. Padre, yo hago lo que tú me dijiste que hiciese. A los que me diste, Padre, yo le hablé. Porque él es obediente como hijo de Dios. Pero él es el verbo eterno que fue manifestado por el Padre. Que aquel verbo fue hecho carne. Haga su sexta pregunta, por favor, señor Gabriel. Sexta pregunta, por favor, señor Gabriel. Bueno, acá estaba escuchando nuevamente su audio. Usted dice literalmente que él se despojó de su divinidad y de su gloria. Usted está citando en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó de su divinidad y de su gloria. O sea que su naturaleza divina la botó por un lado, la dejó por un lado. Yo le pregunto, si Jesucristo entonces dejó de ser de Dios, porque usted está diciendo que dejó su divinidad, se despojó, la dejó por un lado a su divinidad y a su gloria. Entonces yo le pregunto, ¿murió solamente un hombre ahí en la cruz? ¿O quién murió? ¿Murió Dios o murió un hombre solamente? Señor Carlos, por favor, responda a la sexta pregunta. Gracias. Señores, les recuerdo que empezamos a las 4 de la tarde y ya van a ser las 7 de la noche. Les pido, por favor, de agilizar un poquito las preguntas y las respuestas, por favor, para que den sus dos últimos comentarios después de todas las preguntas y respuestas, las 10 del señor Gabriel. Y sus últimos comentarios, les voy a dar 5 minutos máximo para poder abrir el grupo. Muchas gracias. Oh, no murió solo un hombre, porque él voluntariamente, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba planeado por la hija de Dios de que ese verbo fuera manifestado en carne como hijo, pero ese verbo se tenía que despojar para poder ser, despojar de su propia gloria que comparte con el Padre y el Espíritu Santo conformando el Ejat, para él poder venir voluntariamente y ser manifestado en carne como lo fue. Y aquel verbo fue hecho carne y lo vimos en gloria como el unigénito del Padre, que es Jesús, dicho por usted, como lo dice la Biblia y como lo afirmamos nosotros. Por supuesto, ese verbo tuvo que despojarse de su gloria y permitir voluntariamente ser manifestado en carne como hijo de Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Ah, señor Ángel Gabriel,
Pero ¿qué pasó cuando fue manifestado en carne por el Padre? Fue engendrado por el propio Dios, no por cualquier hombre, por el propio Dios a través del Espíritu Santo. Mire cómo conjuga la Trinidad de Dios ahí. El Padre actuó engendrando a su Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? A través del Espíritu Santo, en una mujer llamada María. Por eso, ese santo ser que nació se llamó Hijo del Dios Altísimo. Se le dio un nombre aquí en la tierra que es Jesús, ¿sí? Y por eso Él es Hijo de Dios e Hijo de hombre. Él no perdió nunca su naturaleza divina, porque en él habitaba y habitó la plenitud de la deidad. Desde su engendramiento por el Padre a través del Espíritu Santo en una mujer y a través de su bautismo, en el cual el Padre habló y confirmó que Él era su Hijo, y también cuando el Espíritu Santo entró a morar en Él. Mire la conjunción de las dos cosas que le estoy diciendo, y ahí se lo voy a demostrar. Pasa que Carlos se toma más de un minuto para cada respuesta. Ese es el tema, por eso estamos tratando mucho. Son 10 preguntas cada uno, señor Gabriel. 10 preguntas cada uno. Usted va en la sexta. Le quedan 4. Nuevamente, más de un minuto se toma el señor Carlos. No respeta las normas. Pero usted en varias respuestas que dio también se tomó más de un minuto. ¿Cuál es el afán de esperar 20 o 30 segundos más? Mire que yo ahora en el inicio hablé menos que usted, como 4 minutos, y yo no le estoy haciendo el reclamo por ello. Usted quiere una respuesta concreta, yo se las estoy dando con Biblia. Bueno, acá vemos claramente el señor Carlos Patiño se tomó varios minutos de más en el audio donde él dice que el Espíritu Santo, en el momento que Jesús es bautizado con el Espíritu Santo, es que él es lleno de la plenitud de la deidad. O sea que tiene a Jesús durante 30 años sin ser Dios. Ese es el pensamiento erróneo que tiene Carlos. Creo que en algunas cosas no es por desmerecerlo ni nada, pero no sabe las cosas que él está diciendo, los errores que él tiene, y él no entiende lo que está diciendo. Por ejemplo, dijo que se despojó de su divinidad y de su gloria. Luego dice que no, que él se despojó de su gloria. Ya no mencionó la divinidad. Y le pregunté entonces si muere un hombre o solamente si muere Dios. O si muere Dios, o si muere un hombre solamente. Él dice que no, que muere Dios, ¿verdad? En lo que él quiere luego remediar su error, garrafal. Porque al decir que él nunca dejó de ser Dios, entonces bueno, murió Dios. Eso es uno de los errores. Otros errores que tiene, otro de los errores que tanto tiene, es que él dice que recién, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, ahí recibió la plenitud de la deidad, que en él residía y reside desde el momento en que fue bautizado con el Espíritu Santo, que vino a morar dentro de él. Esto es lo que dice Carlos. Yo creo que tiene que perfeccionar la doctrina, lo que él cree. Es totalmente antibíblico las cosas que él dice. Son pensamientos realmente propios de una persona que que lo crea a su manera, ¿verdad? No tiene nada que ver con la Biblia. Por eso se dice, vamos a escuchar este audio. Pero usted en varias respuestas que dio también se tomó mal. Antes ya lo escuchamos. Cita Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y acá ve, cita Mateo 3:16-17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como palomilla sobre él. Bueno, o sea que él contextualiza con Colosenses 1:19, Mateo 3:16-17, para entender de que Jesús recién, a partir del bautismo del Espíritu Santo, comenzó a tener la plenitud, según Colosenses 1:19, la plenitud de la deidad. Terrible, ¿no? Bueno,
solo, porque primero dijo que se, se había despojado de su gloria y de su divinidad, y ahora dice que nunca se despojó de su naturaleza. No importa, vamos a otra pregunta. Vamos a creo que es la séptima pregunta. Es, a ver, usted me dice que tanto el Padre y el Hijo es el mismo Dios viviente. Ok, entonces le pregunto, si el Dios viviente es referente a las tres personas, entonces somos hijos de las tres personas en Romanos capítulo 9, versículo 26, ¿sí o no? Bueno, mi estimado, de aquí, esta pregunta jamás él me la va a responder. Yo tendré que volver a hacer una y otra vez, porque él, fíjense, estén atentos que él no me va a responder esta pregunta hasta después de un buen rato, cuando me la haga pasar por la octava o novena. Fíjese. ¿Qué pregunta sigue, amado hermano coordinador y moderador, con la rectitud previa, Andrés Arboleda, por favor? ¿Vale? Acá yo le respondo que es la séptima y le señalo esta, Romanos 9:48. Mire lo que él me responde. Usted quiere malinterpretar y excusarse, porque sabe que está agarradito y está ya refutadito. Mire la pregunta que usted me hizo y mire mi respuesta. Es que Jesucristo es el Verbo eterno de Dios e Hijo de Dios que fue manifestado en carne. ¿Sí? El Verbo eterno que coexiste con el Padre y el Espíritu Santo conformando la hija de Dios fue hecho carne. Aquel Verbo fue manifestado en carne. ¿Cómo? Como Hijo de Dios. Pero cuando Él fue manifestado en carne, ¿quién lo engendró? ¿Qué dice la palabra de Dios? El Padre, Señor. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo en una mujer llamada María. Por eso le he llamado Hijo de Dios, porque en Él hay divinidad, e Hijo de hombre porque nació de una mujer. En Él confluyen las dos naturalezas. El que se despojó voluntariamente para poder ser manifestado en carne fue el Verbo que coexiste de la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Ese Verbo que se despojó de su propia gloria voluntariamente y permitió ser manifestado en carne es Jesucristo, porque se le dio ese nombre en carne como Hijo de Dios, Jesús. Entonces mire bien, escuche bien y vea bien la respuesta. 1 minuto 16 para responderme nada. Fíjese que él señala mi mensaje de voz de 48 segundos. Vamos a tocar aquí y me envía acá. Este es lo que yo le pregunté, que es la séptima. Entonces él me responde y no me responde lo que le pregunté. ¿Ve? Y me pide que le haga mi octava pregunta. Y yo le digo, responda a mi pregunta. No respondió la séptima, escuche, le digo. Le señalo. ¿Ve? Le señalo tanto aquí, le señalo acá y le mando nuevamente el audio de 48 segundos. Digo, esta es la séptima. Romanos 9:26, o sea, también le pego el texto con la que respaldo mi pregunta y 2 minutos, 1 segundo para escuchar esto. Ya le respondí su pregunta. Usted quiere que yo le responda tres de lo mismo. Señor, ¿cómo se llama? Mire que usted lo respondió porque estamos hablando de la preexistencia de Jesucristo. ¿Cómo se llama aquel verbo que fue hecho carne? Aquel verbo que fue hecho carne, ¿cómo se llama? Usted dijo que es Jesús, efectivamente Jesús, porque es el nombre del unigénito del Padre. Ese verbo que estaba desde la eternidad, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, que ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, que es Jesús. Ese verbo coexistía con Dios y también era Dios, porque desde el principio estaba con Dios. Así lo dice la Biblia. Usted no lo puede refutar porque así lo dice y así es. Entonces yo le estoy respondiendo. Ese verbo se despojó de su propia gloria, como dice Filipenses. Haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? ¿Quién era Jesús que siendo manifestado en carne como hijo? ¿Quién era en la eternidad? El Verbo eterno que estaba con el Padre y que también era Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. La respuesta está muy clara, muy contundente.
Y él al despojarse voluntariamente, él fue manifestado en carne como hijo de Dios, ¿sí? Él se despojó de su gloria. Ahí está la respuesta. Ah, pero al despojarse de su gloria, ese verbo voluntariamente, no quiere decir que el Hijo de Dios, que fue manifestado en carne, siendo ese verbo eterno, sí, manifestado en carne, no tenga dentro de él gloria, porque al Padre le complació, y ahí le pegué el texto, y él por su engendramiento y por su bautismo, en él habitó la plenitud de la deidad. Él es tanto Dios como también es hijo de Dios e hijo de hombre, porque en él confluyen las dos naturalezas, la divina y la humana. Bueno, nada me respondió. Ya le respondí su pregunta, ya le respondí su pregunta porque usted mismo reconoció, y está en la Biblia, que el Verbo eterno e Hijo de Dios y nuestro amado Mesías Salvador es Jesús, siendo el Verbo y estando desde la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo conformando la hija de Dios, el Verbo eterno voluntariamente permitió ser manifestado en carne como Hijo. Así lo dice la Biblia, Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cómo pudo haber sido hecho carne? Porque él voluntariamente permitió ser engendrado por el Padre y manifestado en carne a través. Más y más de lo mismo, no me responde. ¿Y qué pregunta estamos? ¿La séptima? Por favor. Vamos a... Bueno, veo que no me responde, se le voy a tener que hacer de vuelta. Le estoy diciendo, yo no estoy hablando de Filipenses 2, estoy hablando y veo que usted no está prestando atención al debate, está en otro canal. Veo que está muy encerrado, no está apercibido de lo que le estoy preguntando. Usted dijo, ¿verdad?, que tanto el Hijo como el Padre son el mismo y único Dios, que es el mismo Dios viviente. Entonces yo le estoy preguntando, si el Dios viviente es referente a las tres personas, entonces somos hijos de las tres personas en Romanos 9:26, ¿sí o no? Él dice que es la novena, pero en realidad no es la novena, es la séptima. Señor Ángel Gabriel Luna, usted me hizo una pregunta y yo se la he respondido 4 veces. Eso le tiene que valer por 4 preguntas suyas, porque 4 veces ha seguido insistiendo y ya se la respondí. Yo cumplo con responderle. Usted no se quede en la pregunta, porque ya se la respondí. Usted no puede pretender que yo responda a la conveniencia suya. Yo respondo conforme a lo que dice Dios en su santa palabra, a lo que predicó el Señor Jesucristo y lo que está en la Biblia. Yo le estoy colocando los contextos y los textos bíblicos y respondiéndole de una manera fundamentada. Yo me detuve en la séptima. No me responde el amigo, me responde cualquier cosa. Le estoy preguntando, puesto que él cree que el Dios viviente es tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces le pregunto, ¿somos hijos de las tres personas ahí en Romanos 9:26, sí o no? Ok, entonces su octava pregunta, señor Gabriel, octava pregunta, por favor. Somos hijos.